Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía aquí en 360 grados a través de Tele Radio América, canales 2 y 45. Y en la tarde de hoy tendremos un tema médico, que es uno de esos temas que pocas veces se toca, que molesta o afecta a una gran cantidad de la población, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Y por eso hemos querido traer un invitado, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo del Centro Médico UCE, quien es el doctor Ulises Acosta, quien es médico neurocirujano, con quien estaremos tratando el tema de las hernias discales. Hay que reconocer que en estos días muchas personas han padecido dolores de espalda, muchas personas han ganado peso y ahora se quejan de que tienen un calambre que le baja por una pierna, que tienen una debilidad en un brazo, que simplemente tienen una molestia en la espalda que los está volviendo locos. Por eso estaremos hablando con el doctor Ulises Acosta, quien en estos días, además de todo, hizo un escrito que me llamó mucho la atención, y fue que escribió, o se atrevió a decir, no todas las hernias discales tienen que operarse, no todos los dolores de espalda tienen que ser llevados a quirófano, porque hemos visto una especie de epidemia en la cual las personas que presentan este tipo de eventos muchas veces necesitan el bisturí para tratar de corregir el proceso. Y el doctor Acosta ha levantado la voz en contra de eso y justamente en 360 grados hoy nos va a explicar por qué razón él está hablando de que no todas las hernias discales deben ser llevadas a quirófano y no todas las hernias discales representan una oportunidad quirúrgica. Ya saben cuál es entonces el tema en el día de hoy, hernias discales, con el doctor Ulises Acosta, médico neurocirujano, quien labora en el Centro Médico UCE. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso estaremos hablando justamente de este tema. Así que si usted o alguien que conoce tiene algún problema de dolor de espalda que se va sobre todas las piernas en forma de calambre, este tema de hernias discales es para usted. Así que esperen, nos regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud a través de Tele Radio América, canales 2 y 45. En la tarde de hoy, como habíamos dicho en el primer segmento, estaremos conversando con el doctor Ulises Acosta, médico neurocirujano, con quien estaremos tratando el tema de las hernias discales. Doctor Acosta, primero que nada agradecer que haya aceptado la invitación a 360 grados y esperemos que este tema sea de interés que en este momento están escuchando el programa. Por favor, doctor Acosta, las palabras son suyas. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están viéndonos desde sus hogares, su lugar de trabajo. Gracias a ti, Héctor Balcácer, por la invitación. Realmente para mí es un honor tratar de aportar algo en el conocimiento de la población en general sobre un tema tan común como las hernias discales. Gracias a ti por este espacio, que todos sabemos en República Dominicana lo ocupado que has estado por el tema que domina el mundo. Quiero agradecerte públicamente por tus atenciones con familiares directos que he tenido con esta enfermedad que a todos nos ha tocado, que es el COVID-19, y a pesar de todo tú sigues en otras cosas y aportando, porque no todo es COVID, hay otras enfermedades, y aquí estamos y espero que poder llevar algo a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Gracias, hermano. Me sorprendiste con esas palabras, pero vamos arriba, vamos al tema. Vamos arriba. Ulises, todo el mundo habla siempre de una hernia y las personas hablan a medida que el tiempo va pasando de las hernias discales. Y siempre hay alguien que dice, yo tengo un problemita en la columna. Y habitualmente se refieren a las hernias discales, pero en manera llana, de la manera más clara y más sencilla posible. ¿Qué es una hernia discal, por favor, para las personas que nos están viendo? Claro, fundamental. Para entender qué es la hernia, primero tenemos que tener conocimientos generales de anatomía, de cómo está compuesta la columna vertebral. La columna vertebral se compone por vértebras que se unen una con la otra, y eso va desde la cabeza hasta la cadera. Entre cada vértebra hay un cartílago, una transición que los une, funciona como amortiguador, como enlace,
nos permite ser móviles. Si la columna fuera un hueso rígido, nosotros no pudiéramos movernos, no pudiéramos bailar merengue, por decírtelo en términos llanos. Y ese cartílago sirve de transición. Si un fragmento sale de su lugar, lo primero que va a encontrar son las estructuras neurológicas, o la médula espinal, o los nervios que van a determinada área del cuerpo. Cuando un fragmento de ese disco sale de su lugar, es lo que se conoce como una hernia discal. En este modelo anatómico que tengo aquí, no sé si se logra ver en la pantalla. Sí, excelente, excelente. Ponlo de lado para que se vea. No, de lado. Perfecto, así. Así, excelente, vamos arriba. Es más o menos como esta. Está en diferentes colores, un modelo anatómico para explicar. Hay vértebras, estas que vemos arriba, que están claritas, son las cervicales, corresponderían a las vértebras del cuello. Las azules son las vértebras dorsales o torácicas, donde se unen las costillas. Y las de abajo, las verdes, son las vértebras lumbares. Si se fijan, entre una y otra está este cartílago. Ese es el disco intervertebral. Cuando el disco sale de su sitio, si se va hacia detrás, puede presionar una de estas estructuras amarillas que son los nervios raquídeos que van saliendo en todo el trayecto con una distribución en todas las partes del cuerpo. Los nervios tienen una función doble: llevar el impulso para realizar movimientos y al mismo tiempo recoger las sensaciones del cuerpo. Si el nervio se presiona, esa sensación el cerebro la interpreta como dolor. El término hernia en medicina quiere decir que algo sale de su sitio y va no a su sitio original, sino a otro sitio. Si un fragmento de este disco sale, es una hernia discal. Aprovecho el momento, Héctor, para hacer una aclaración, porque en la consulta vemos de todo. Esto es muy diferente a las hernias inguinales, a las hernias escrotales, a las hernias umbilicales. El término hernia genéricamente, vuelvo y les repito, quiere decir que algo sale de su sitio. Una hernia umbilical son los intestinos que salen por la pared abdominal, y una hernia escrotal salen por la zona inguinal hacia el escroto. Esto es una hernia discal, porque hay personas que han llegado a mi consulta y me dicen: doctor, yo estoy aquí por una hernia porque usted es especialista en hernia. Cuando le examino, es una hernia inguinal. Yo me río así mismo y le digo: bueno, no, encantado de conocerlo, somos amigos, pero no es conmigo este asunto. Y partiendo de este principio, es por la razón por la cual las hernias discales tienden a dar dolor en la trayectoria del nervio que esté comprimido. Me doy a entender. Espérate, vamos a caer en eso ahora, Acosta. Pero primero que nada, tú hablas de que entre las vértebras, como bien mencionabas, existe una estructura cartilaginosa que sirve como colchón para evitar que se golpeen unas con otras y pueda existir el movimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo o razón eso se produce? ¿Por qué se produce esa hernia? Porque la gente generalmente dice: me salió una hernia porque cargué algo pesado. ¿Realmente cargar algo pesado un día en la casa es suficiente para que a una gente le salga una hernia? Te lo digo porque recuerda que eso es lo más frecuente. La gente de una vez dice: yo cargué una mudanza y ahora tengo una hernia. ¿Es posible que con cargar un solo sofá es suficiente para que le salga una hernia a una gente? Sí, es posible. Es posible. Casi siempre los dichos populares encierran en cierta medida alguna verdad. Es posible que un esfuerzo te haga provocar una hernia. Es un cartílago. Si tú te fijas anatómicamente, estructuralmente hablando, la columna vertebral es el eje central del organismo. Es el enlace entre los brazos, las piernas y la cabeza. Y cualquier esfuerzo que tú hagas, si tú tiras un vector de fuerza vertical, se va a manifestar en las vértebras bajas de la columna. Con esto yo no quiero decir que a todo el que haga un esfuerzo le va a salir una hernia, sino que es posible que luego de un esfuerzo, ese cartílago, un fragmento se rompa, salga de su sitio y te ocasione una hernia. No sé si me estás siguiendo. Claro, que pudiera ocurrir. Pero entonces, Ulises, ¿qué es lo más frecuente que lleva a que a una persona le salga una hernia discal? Que tenga ese dolor de espalda y esa sensación de calambre que decías, que ahorita lo vamos a definir cuáles son los síntomas,
pero ¿por qué entonces es lo más frecuente que ocurra la aparición de las hernias discales? Por favor. Lamentablemente no hay una causa específica que yo pueda determinar y decir quién va a desarrollar una hernia y quién no, porque son multifactoriales, hay muchos factores que influyen. Lo que sí ¿Cuáles serían? Comienza, vamos arriba. Lo que sí la ciencia ha determinado es que las hernias ocurren cuando dentro del proceso degenerativo, el proceso de desgaste natural del ser humano, ocurre en estos discos, el disco pierde su elasticidad normal y se hace más frágil y en un momento dado un fragmento sale. Por eso las hernias en personas jóvenes, en personas de menos de 20 años, son, yo no sé si tú te pones a pensar que tiene tantos años haciendo medicina. Nosotros nos cruzamos en la universidad, es muy raro. Me llevaba unos añitos. Es muy raro en una persona de menos de 20, 25 años escuchar una hernia. Si en los casos que se da es por algún tipo de accidente, algún trauma o algo así, que el disco se rompió, es un proceso degenerativo. Este disco se va desgastando al perder su función, su anatomía, se desgasta y sale. Ahora, ¿qué factores pueden predisponer? La obesidad es indiscutible y es una razón lógica y simple. O sea, son esos discos que están aguantando ese sobrepeso 24 horas al día. Que tiene 50 libras de más, tu cuerpo está aguantando 50 libras de más diario. Si tú quieres saber lo que es eso, carga un saco de 50 libras el día entero y el disco se va desgastando. El cigarrillo, el tabaquismo, se ha asociado al desarrollo de hernias discales. No es una relación lineal directa, pero sí se ha asociado porque de por sí los discos no son muy vascularizados y al que fuma, la vascularización y el transporte de oxígeno se ve afectado. Tú tienes que vivirlo mucho, sobre todo en infecciones. Es un tema que podemos hablar más adelante si quieres, cuando un disco se infecta. Al disco llega poca sangre y una persona fumadora todavía llega menos y es más propensa a que ese disco se degenere. Enfermedades del colágeno se asocian también. No te puedo decir se heredan, Ulises, se heredan. O sea, el hecho de que papá y mamá ya han tenido hernias discales. Okay. No se ha identificado un gen hereditario, pero sí se ha identificado que hay factores predisponentes en cierta familia porque se ve que hay una relación y un aumento de la incidencia en determinados familiares. Ahora, decirte que se ha identificado el gen de la hernia discal sería hablar tontería, pero sí hay una predisposición en ciertas familias. Ulises, uno como que entiende que la hernia discal es un proceso que se ve muchísimo, porque yo creo que no hay nadie que no haya escuchado que alguien tiene una hernia discal. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad a nivel mundial, por favor? Bueno, realmente hernia discal como tal está entre un 1 y un 2% de la población. Pues mucho, porque uno de cada 100 o 2 de cada 100, eso es muchísimo. Eso es mucho. En cada teteo tiene que haber como 3 o 4 hernias discales. Pero okay. lo importante, bueno, lo digo entre relajo y verdad para romper un poquito el tema tan científico. Pero la realidad es que también la población, a todo el que le duele la espalda, le pone una etiqueta de hernia. Porque usted sabe que nosotros somos médicos. Y médicos, eso todos somos médicos. Tú tienes que gozar mucho, sobre todo con el COVID, porque aquí todo el mundo es experto en COVID, ¿te entiendes? Entonces así mismo pasa con la hernia discal. A todo el que tiene una molestia en la espalda, le dicen, no, tú lo que tienes es una hernia y tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Que no solo es el diagnóstico, el dominicano también te da el tratamiento de lo que hay que hacer. Entonces las cosas no son así. Hay que diferenciar el dolor de espalda de una hernia y la forma de tú diferenciarla, además de la clínica, como expliqué hace un momentico, la hernia tiende a darte dolor más allá de la espalda misma, en la trayectoria del nervio comprimido, un dolor en una pierna, un dolor en un brazo, dependiendo de la localización, pero un dolor de espalda, una lumbalgia, un lumbago, es sumamente frecuente, al punto que dicen las estadísticas que todo el mundo en algún momento de su vida va a padecer un episodio de lumbalgia intensa, ya sea por un esfuerzo, por un movimiento, ese dolor de espalda que la gente dice que desbloquear. No hay que ponerle el apellido de hernia inmediatamente.
es desgaste, es inflamación de los ligamentos, una mala postura, un mal movimiento que hiciste. Y en la mayoría de los casos, con ciclos de tratamientos puntuales de unos cuantos días, cede y no necesariamente vuelve a ser un episodio más en su vida. Ulises, hablabas específicamente de calambres vinculados a las hernias discales. Y hablabas de calambres no solamente en las piernas, que es lo más frecuente, sino en los brazos. ¿Pudieras, por favor, especificar cuáles son los síntomas que frecuentemente hacen que una persona sospeche que tiene una hernia discal? O sea, si alguien está viendo este programa, ¿qué serían los síntomas que esas personas identificarían, que dirían, tengo que ir donde ese neurocirujano que acabo de ver en 360 grados porque me siento tal cosa que él mencionó? ¿Cuáles serían las manifestaciones? Y hablaste específicamente de la localización, o sea, claro, que aparentemente las hernias discales no solamente van a ser en la espalda baja, sino en otros lugares. Por favor, si no, pudieras explicar esa parte. como mencioné hace un momentico, y tú lo sabes bien, no lo que nos están viendo o no, las vértebras van desde la cabeza hasta la cadera, y a cada nivel de la columna salen dos nervios, a cada lado, derecho e izquierdo, con funciones de recoger sensibilidad y llevar movimiento. Estoy dando una pequeñita introducción. ¿Dónde son las hernias más frecuentes en la columna? Es simple, en el cuello, las vértebras cervicales y en la cadera, porque son las partes móviles de la columna. El tronco tú no lo puedes mover, tú tienes todas las costillas, tú tienes el tórax, la cadera, la parte lumbar sí la mueve y el cuello ni se diga. Por lo tanto, son los discos que tienden a degenerarse más. Entonces, las manifestaciones, que fue tu pregunta original, van a depender evidentemente del lugar donde se encuentre la hernia. Cuando la hernia es a nivel cervical, en el cuello, los nervios que salen de la columna cervical son los nervios que van a los brazos, a los hombros, a la parte alta de la espalda. Entonces, un calambre que te llegue hasta la mano, que te coja el hombro, que tú lo sientas en la parte alta de la espalda, un dolor en el cuello mismo te hace sospechar de una hernia discal cervical. ¿Y cuál es la importancia, sobre todo en esas hernias? Y voy a hacer ese paréntesis, es que por ahí pasa la médula espinal. Entonces, si una hernia te comprime la médula espinal, es emergencia dentro de la medicina, porque la médula espinal todos sabemos que tiene muy poco chance de recuperación cuando se daña. Entonces, calambre en los brazos, calambres que te llegan hasta los dedos, pesadez en los hombros, dolor en la parte alta de la espalda, son signos de que puedes estar ante una hernia discal. Estoy hablando de la parte de dolor, de la parte de parestesia, de la parte de hormigueo, pero también cuando la compresión es importante, tú puedes tener debilidad. No puedo cerrar la mano, con esta mano yo no puedo levantar algo. Oye, se me caen las cosas, cogí ese vaso y se me cayó, ya van 3 veces que me pasa. Yo no cierro bien esa mano, no puedo levantar el brazo. Las hernias cervicales tienden a confundirse en muchas ocasiones con problemas del hombro. Y tú lo que tienes es una debilidad por un nervio que no está realizando su función y no puedes levantar ese brazo. Entonces, claro, la medicina no es exacta, el paciente hay que examinarlo, hay que buscar reflejos, hay que buscar una serie de cosas que no es tan simple como decirle en un programa, pero en sentido general, por ahí van las manifestaciones de las hernias discales cervicales. Si nos vamos a la parte baja de la columna, que es el lugar más frecuente, a la parte lumbar, son las L. Cuando tú oyes que dicen L5, L4, simplemente quiere decir el disco que está entre la cuarta y la quinta lumbar. Cuando tú dices que L5, S1, estamos hablando del disco que se encuentra entre la quinta y la primera sacra. Son los lugares más frecuentes de hernias discales. ¿Cómo se manifiestan estas? Dolor, hormigueo, debilidad en las piernas. En general en una, si son muy grandes, puede ser en las dos. Tú sientes, si cuando alguien te dice, yo tengo un calambre que me llega hasta la punta del dedo gordo, ya tú tienes que pensar que puede estar frente a una hernia discal. Una parte importante que yo nunca dejo de mencionar, y porque tiende a quedarse medio de lado, es que a nivel lumbar y a nivel sacro, sobre todo, pasan las raíces nerviosas que van también al control de los esfínteres. Okay. Los esfínteres son los músculos que controlan la salida de orina y el control del ano en la defecación. Cuando tú tienes una alteración de estos nervios por una compresión,
puede verse afectada esa función. Lo mismo puede pasar. O sea, Ulises, espérate, ¿pero qué le pasaría? ¿Tendría problemas para orinar? O sea, ¿tuviera incontinencia, tanto urinaria como fecal? Exactamente, una falta de control. Se te puede salir solo, o hay otra sensación también, personas, yo orino, pero tengo la sensación de que no oriné, que todavía la vejiga me queda un poquito llena, o simplemente se me salieron las orinas o las heces fecales y yo ni siquiera lo sentí. Muchas veces el problema es un problema neurológico más que del lugar anatómico en sí. También en las raíces sacras que pasan, tienen que bajar por las lumbares obligatoriamente, van las raíces que controlan la erección en los hombres, y también tú puedes ver problemas en ese sentido, pero que en nuestra cultura son problemas que no tendemos a manifestar. La naturaleza del hombre latino, esos son temas que yo, en lugar de tocarlos, mejor los oculto, lo cual es una tontería, porque tú lo que tienes que tratar de enfrentar las cosas para buscar una solución, y no estarle dando la espalda a un problema que quizás está ahí desde hace tiempo, que la solución, la ciencia la tiene determinada. Entonces, como que tenemos que tener un equilibrio entre todos. No sé si me entiendes. Claro. Claro, señores, estamos conversando con el doctor Ulises Acosta, médico neurocirujano del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando específicamente de las hernias discales. El doctor acaba de hacer una diferenciación importante. Las hernias discales que ocurren a nivel de cuello y las que ocurren a nivel de la espalda baja. En las primeras ya el doctor habló de debilidad en las manos, de te caen las cosas, puedes tener calambre y puedes perder parte de la fuerza, así como sensación en los hombros de que no puedes levantarlo de manera correcta. En las piernas el doctor habla de un calambre que pudiera llegar hasta la punta del dedo gordo, hasta tener problemas más serios como es incontinencia urinaria, que se le salgan los pipí, o incontinencia fecal, y es que puedas tener algún tipo de accidente, sobre todo con las heces, porque esto provocará algún tipo de inconveniente. Y algo mucho más serio, que sé que hay mucha gente que van a ir a la consulta el lunes a chequearse, es que puede provocar también trastornos de erección, ya que justamente los nervios que salen a nivel del sacro, de la espalda baja, son los que se encargan de inervar justamente la naturaleza del hombre, que fue la palabra que utilizó el doctor Ulises. Señores, vamos a ir a la segunda pausa y al regreso estaremos hablando más que nada del diagnóstico de la hernia discal, estaremos hablando de cuál es el pronóstico y sobre todo si las personas con terapia o con cirugía, cuál sería la mejor medida para esas personas que se diagnostican con hernia discal. Vamos a la segunda pausa y al regreso, ya saben, todo esto con el doctor Ulises Acosta, neurocirujano del Centro Médico UCE. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo su sintonía durante todo el trayecto del programa. En la tarde de hoy estamos conversando con el doctor Ulises Acosta, médico neurocirujano del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando específicamente de las hernias discales. El doctor Acosta ha hecho una presentación magistral, sobre todo de los síntomas, diferenciando los problemas en la columna cervical y los problemas de la columna a nivel lumbar. La primera con manifestaciones en los brazos, debilidad, las cosas se le caen de las manos, calambres. Y a nivel lumbar las personas pueden tener calambres que le llegan durante toda la pierna, en la parte anterior, lateral y hasta llegar al dedo gordo. Y habló de datos que generan preocupación, como puede ser incontinencia urinaria, incontinencia fecal, y en algunos casos hasta problemas de erección. Doctora Acosta, continuando con el tema, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se hacen a una persona que cree, viendo este programa, que pudiera tener una hernia discal? O sea, en este momento esta persona está viendo 360 grados y dice, tengo que irme a chequear porque este dolor de espalda que tengo pudiera ser una hernia discal. ¿Qué estudio o cómo usted lo abordaría, doctor? Cuéntame. El estudio indicado para diagnosticar hernias discales es la resonancia magnética nuclear de columna lumbar, dorsal o cervical, en función de donde estén los síntomas. Y uno se apoya de radiografías para ver si hay cierto grado de inestabilidad, cierto grado de deformidad, pero el estudio que nos permite ver los discos, ver los nervios, ver los ligamentos es la resonancia magnética. Hago el señalamiento y lo repito porque tenemos la tendencia, y bueno, mis colegas de otras especialidades, yo no puedo saber de infectología, quizás yo te envío a alguien y a lo mejor le puse algo para salir algo rápido, a lo mejor no es eso.
tiene la tendencia a indicar tomografía, porque es el estudio más común, porque quizás entienden que es lo más asequible, pero las hernias discales no se ven bien en tomografía, no es una enfermedad sensible a la tomografía. La tomografía es excelente estudio, pero complementario, te permite ver huesos, te permite ver otras cosas que tú no ves correctamente en la resonancia, pero el estudio que te permite verdaderamente ver una hernia discal es la resonancia magnética nuclear. Claro, hay casos especiales y todo, y cada paciente es un mundo y cada paciente es diferente. Hay personas que por su nivel de obesidad no entran a ciertos resonadores. Hay personas que tienen implantado algún tipo de metal que no pueden entrar a la resonancia porque la resonancia es un campo magnético y esa es una de las contraindicaciones. Entonces, uno se apoya en la tomografía, tú te apoyas en la mielografía, pero en el paciente general, cuando tenemos la sospecha de hernia discal, lo que tenemos que indicar es una resonancia magnética nuclear, que aunque es un estudio que impacta al paciente y la población tiene ciertos rechazos porque hace ruido, porque me mete en el túnel, porque eso parece una caja de muertos, porque yo soy claustrofóbico. La realidad es que es de los estudios más inocuos que tenemos en la medicina. La resonancia magnética no hace daño. La resonancia magnética no tiene radiaciones. La resonancia magnética se hace en personas embarazadas, incluso para ver cómo va desarrollándose la criatura. Hay indicaciones. Entonces, la tomografía sí tiene y los rayos X, pero la resonancia magnética no. No duele, es cierto que es un túnel cerrado, pero nos da imágenes muy buenas para poder hacer los diagnósticos finos y precisos. Ulises, ok. Me mandaste a hacer una resonancia de la espalda baja y salgo que tengo una hernia discal a nivel de lumbar. Mencionabas L4, L5 y tengo L5, S1 y tengo mis hernias ahí. Entonces inmediatamente me dice un vecino, bueno, compadre, a usted hay que operarlo. ¿Es real que todas las hernias discales hay que operarlas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hay que Absolutamente hacer? No. O, espérate, Ulises, o esa persona primero va a terapia, pero como quiera hay que operarla. Porque hemos visto muchísima gente que lo mandan para terapia, hacen meses de terapia y como quiera tienen que operarlo. Entonces, como que cada quien, te lo digo porque las hernias discales vemos que lo tratan los ortopedas, vemos que lo tratan los neurocirujanos, ahora hay un grupo de médicos que son especialistas en columna. Entonces, primero que nada, ¿quién uno tiene que ir cuando tiene una hernia discal? Porque hay tanta gente bregando con columna que ya uno no sabe. Y número dos, todas las hernias discales tienen que ser llevadas a quirófano. Excelente pregunta. Lo primero es que yo no quiero que tú tengas una hernia discal. Ponme otro ejemplo, porque no está bien, una gente cualquiera, dale. Que tratar a un médico o un familiar, pero al mismo tiempo no hay un estrés más grande que ese. Entonces, no, pero es bromeando. A mí me gusta mucho bromear. La realidad es que el tratamiento de las hernias discales, el especialista que las trata, puede ser un ortopeda, si ha hecho una formación en columna. No todos los ortopedas tratan columna, pero hay muchos que hicieron una formación extra y tratan columna y la tratan muy bien, o un neurocirujano. Y la pregunta dentro de todo eso que tú hablaste, lo más importante, si algo yo quiero que quede grabado entre las personas que nos están viendo, es que la mayoría de las hernias discales no necesitan cirugía. Oye, pero repito otra vez, la mayoría de las hernias discales no necesitan cirugía. Cuando yo te digo la mayoría, estoy hablando de un 90%, o sea, 9 de cada 10 mejoran y ceden y hacen una vida pero normal. Los médicos lo saben eso, Ulises, porque tú el que le diagnostican una hernia discal, lo primero que le dicen es posiblemente hay que operarte. Mucho. O sea, lo saben los médicos, eso que tú acabas de decir. Bueno, muchos lo saben y muchos yo entiendo que quizás no. Tu pregunta no sabría decirte, y es una pregunta capicúa, pero la realidad es esa, señores, el 90% no necesita cirugía. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema es que para mí me es muy difícil, salvo casos específicos que tú lo ves tú desde el primer día y dices, bueno, tú tienes un nivel de compresión tan grande que tú tienes que operarte porque te va a traer otras consecuencias, muchas veces irreversibles. Pero eso es bajitísimo el porcentaje que tenemos ahí.
Lo que no sabemos es, cuando tú ves ese paciente, cuáles son los que van a evolucionar bien con el tratamiento conservador y cuáles van a terminar necesitando cirugía. Entonces ahí es que tenemos que ser un poquito cuidadosos lo que tratamos este oficio. Yo entiendo que a todo paciente hay que darle el chance, sacando esas excepciones que te digo. Tenemos que darle el chance de ver si evolucionan favorablemente con tratamiento conservador. Yo te quiero decir, con tratamiento conservador, es simple, es un camino que incluye tratamiento farmacológico, que va desde antiinflamatorios, neuromoduladores, medicamentos que ayudan a regenerar la envoltura de mielina de los nervios que se ve afectada, acompañado de medios físicos y de terapia física. La terapia física es buena, yo siempre lo digo, y da resultados. ¿Dónde está el problema de la terapia física? Que aquí cualquier terapeuta. Entonces las cosas no pueden ser así. Yo lo digo en todos los programas, le digo, señores, un médico fisiatra es una persona que hizo 6, 7 años de medicina, dependiendo de la universidad, y que hizo una especialidad de 4 años. Entonces, tiene que tener cierto conocimiento y cierta anatomía sobre el funcionamiento, sobre el sistema musculoesquelético del organismo, mucho más que el que hizo 3 meses o el que, porque es un personal trainer, que son los que están de moda, que me dijo que hiciera esto, que hiciera aquello. Entonces, sí, la fisioterapia da resultados y hay ejercicios que está demostrado científicamente que te agravan, como hay ejercicios que está demostrado que te mejoran. Si tú tienes una afección en la columna baja, por lógica, todo deporte y todo ejercicio que implique un vector de fuerza vertical en tu columna baja, me doy a entender, jugar básquet, brincar, trotar, cada vez que tú caes, ese golpe, ¿qué lo motiva? Acuérdate que inicialmente te dije que los discos intervertebrales eran amortiguadores. El disco que lo absorbe, ¿cuál es malo de tu columna baja? Porque tiene todo el tronco por encima y ese peso. Al mismo tiempo, el decir popular, como también te dije ahorita, los dichos populares casi siempre encierran alguna verdad, no toda. La natación realmente es buena, no es un decir de las personas. Y te voy a explicar por qué, por 2 principios básicos, fundamentales y simples. Cuando tú estás en el agua, ese vector de fuerza vertical tú lo eliminas completamente. Tú estás flotando en el agua. Cuando tú estás corriendo, cada vez que tú das un paso es tum, tum, tum. El que está flotando en el agua, tú eliminas eso, por una parte. Y por otra parte, la natación, por el tipo de ejercicio, tiende a fortalecer la musculatura paraespinal, los músculos que están alrededor de la columna vertebral, que son el soporte extra de la columna. Por eso que tú ves que los nadadores tienen ese espaldota, simplemente por eso. Entonces sí, es un ejercicio que te ayuda. Entonces, es una combinación de todo. No te estoy diciendo que tú tienes una hernia, te pusiste a nadar y recuperaste. No necesariamente es así, sino que la mayoría, con una combinación bien llevada de todo esto, las hernias, el dolor mejora, aunque la hernia se quede ahí, porque ese es otro tema que es importante y me gustaría señalar. No sé eso era, no, eso era lo que quería señalar, era lo que te iba a preguntar, Ulises. Hay varias personas o muchas personas que uno conoce que se operan por el dolor, más que nada por dolor. Lo digo porque la mayoría de la gente lo que se queda es del dolor, independientemente de esos calambres molestosos que tú decías, de la debilidad en una pierna, de que llegan en ocasiones arrastrándola, o de que los pipí se le están saliendo, o que tuvieron un accidente a nivel del ano, que se defecaron arriba sin darse cuenta. La pregunta es, muchas de esas personas se operan y como quiera quedan con el dolor. ¿Qué ocurre? ¿Es que la cirugía se hizo mal o es que realmente está descrito que la cirugía pudiera no corregir el dolor en esas personas? Por favor. El problema principal, volvemos a lo mismo, el problema principal a la hora de tú tratar un dolor es la indicación quirúrgica. Cuando tú tienes una indicación de cirugía correcta, tú vas a tener un buen resultado. Pero el dolor es subjetivo, el dolor es muy difícil, tú tienes que ver bien ese paciente, tú tienes que tener una relación entre lo que él te está diciendo, entre lo que tú estás examinando en el examen clínico y entre lo que tú estás viendo en las imágenes. Porque también pasa lo contrario, Héctor. Yo veo muchos pacientes que llegan a mi consulta con el estudio en la mano, como le llegan,
yo tengo una hernia discal. No, yo vine para que me resuelvan eso, pero a usted le duele, a usted le molesta. No, pero yo tengo una hernia discal. Usted no tiene que hacer nada. Usted se puede pasar la vida entera con una hernia discal. Y si eso ni te molesta, ni tú tienes déficit, ni nada, tú no tienes que hacer nada. Ahora, el que tiene un dolor, también hay otros que tú le das tratamiento, le das ciclo de tratamiento, mejoran, el dolor desaparece, pero al cabo de 3 o 4 semanas volvemos a lo mismo. Se dice que el que va haciendo crisis recurrente en un periodo de 3 meses, también quizás son candidatos a cirugía, porque la idea no es yo te doy unos calmantes y te quité, no. La idea es que lo que yo te dé logre manifestarse o logramos obtener una mejoría duradera y significativa. Yo no te puedo dar un ciclo de tratamiento. Toma Héctor Balcácer y tú duras 15 días bien y a las 3 semanas tú estás otra vez en mi consultorio, cojo y volvemos a lo mismo. No es. Entonces, ese es un paciente que ya tiene que ir quizás a otra etapa, que es la etapa quirúrgica. Cuando la indicación es buena, el resultado quirúrgico es bueno y a las personas se les quita el dolor. Y contrario a lo que la gente cree, los pacientes operados de hernia discal, la inmensa mayoría terminan haciendo una vida normal y al cabo de unos meses pueden hacer deporte y pueden hacer su vida, ¿no? Porque la idea de todo esto y la idea cuando uno ve un paciente en la consulta, al menos que estemos frente a una enfermedad con carácter maligno, frente a un infarto, frente a un tumor o algo así, cuando tenemos una enfermedad benigna que lo que causa es dolor, y a la hora de nosotros hablar de cirugía, el médico que hace medicina honesta, lo primero que tiene que hacer en su cabeza es colocar una balanza. ¿Qué yo gano? ¿Qué yo pierdo? Entonces la idea es dejarte mejor que como tú estabas. Si yo te voy a dejar igual por algo que no te mata, entonces no te opero. No sé si me doy a entender. Claro, claro que sí. Ulises, mira, hay 2 preguntas que no se pueden quedar. Y la primera es, y esto quiero que lo respondas rápido, nos quedan 3 minutos. ¿Existe algún remedio natural? Pues sabes que el dominicano eso no se puede quedar. ¿Existe algún remedio natural que pudiera mejorar los síntomas de la hernia discal, sí o no? Claro, la buena postura, el no subir de peso, la natación, todo eso son medios naturales, la buena alimentación. Pero no hay ningún remedio, ni el aceite caliente quemado, ponérselo en la espalda, el que se cae de los transformadores, nada de eso mejora nada de eso. Por lo menos que yo conozca, ¿no? Ah, perfecto, ok. La otra pregunta. No, tú sabes, ¿existe algún tipo de riesgo en este momento? Alguien que tenga que operarse una hernia discal, ¿tendría que buscar una segunda opinión, en este caso con un neurocirujano, si se va a operar de la espalda? ¿Existe algún riesgo real? No entendí. Que existe algún riesgo quirúrgico, alguien que se tenga que operar una hernia discal, que está viendo el programa, ¿existe algún riesgo con esa cirugía o es un procedimiento seguro? Claro que sí, es una cirugía, aunque el riesgo no es alto, pero siempre que vamos a trabajar sobre estructuras nerviosas, las estructuras nerviosas pueden lesionarse. Esos mismos nervios que te estoy mencionando desde hace un momentico, si se lesionan, pueden traer un déficit en el movimiento, en la función del miembro afectado, en el brazo, en la pierna, depende de dónde estemos. Entonces, sí, el riesgo existe. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti que me la hacen diario. Si me permiten, estos 30 segundos. Dale. El que se operó o el que se va a operar, ¿se puede vacunar? Díselo tú. La respuesta es que sí, se puede vacunar sin ningún tipo de problema. Recordar que es preferible que se vacune, porque posiblemente durante el procedimiento quirúrgico, si van a utilizar algún tipo de anestesia, es preferible que las personas tengan su vacuna puesta, ya que se sabe que las personas con coronavirus que se llevan a cirugía tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones y mortalidad. O sea que vacúnese si usted tiene algún tipo de procedimiento quirúrgico programado. Ulises, no queda exactamente un minuto. Tus recomendaciones, por favor, a las personas de 360 grados sobre hernias discales, por favor. Mis recomendaciones son simples. Buena postura, no subir, aumentar de peso, ejercitarse es bueno, buena alimentación. Si tienes un dolor que lleva tiempo y no cede, busca, porque puede tratarse tanto de una hernia como de cualquier otra cosa, porque hay muchas otras cosas que pueden comprimir un nervio, incluso cosas malignas. Entonces, mis recomendaciones son básicas. Otra recomendación importante, y es sin ánimo de contradecir a nadie: cuidado con las indicaciones quirúrgicas. La mayoría de las hernias no necesitan cirugías. Si te hablan de cirugía, siempre es bueno tratar de investigar, de buscar, de preguntar a tu médico
de otras opciones si existen antes. Muchas veces no hay, pero siempre tenemos que ver el abanico de las posibilidades, porque si bien el resultado de las cirugías son buenas, no dejan de ser métodos invasivos que implican riesgos para el organismo. Señores, excelente conversación con el doctor Ulises Acosta, neurocirujano del Centro Médico UCE, agradeciendo su sintonía y diciéndoles que el viernes que viene, si usted comenzó a ver este video por mitad, si vio este programa por mitad, ya que estamos en vivo, el viernes que viene sí será grabado, porque tenemos un compromiso con un congreso de infectología, pero ya saben que estaremos hablando de este tema, así que por favor no deje de sintonizarlo si entró tarde, o recomiéndeselo a sus amigos y a sus amigas para que entren a ver 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía, agradeciendo al doctor Acosta, agradeciendo a Edwin, el máster, en el día de hoy, y ya saben, nos vemos el próximo viernes en 360 grados, tratando otro tema de salud. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.